amablemente nos ha ayudado a glorificar el nombre de nuestro Señor mediante estos temas y Él tiene su tiempo. Gracias. Me dio gusto que se supieran las respuestas del tema de ayer, pero me dio tristeza que Mitzi no respondió ninguna. Así que Mitzi, no me puedes fallar, tienes que... nos dejé ganar. Sí, te Hoy no eché dio chance. Mañana no nos va a dejar. Mañana no le va a dejar. Muy bien, pues sí, como ya vimos ayer, una cruz en el paraíso fue el título. Ahora, como dije, bueno, vamos a usar la pantalla, ¿verdad? Para que también les ayude. Hoy se titula ¿Dónde está el Cordero? Entonces, hoy vamos a ver este tema. Y, queridos hermanos, vamos a seguir con esta temática, buscando la verdad de Dios que Dios ha dejado para nosotros. Vamos a iniciar y vamos a hacerlo como siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta noche es la segunda noche de nuestra campaña. Te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos tu dirección. Pero te pedimos una bendición especial por Mitzi y por Jesús que hoy nos acompaña. Y también por Alexis y Diego que hoy no están aquí con nosotros, pero donde estén, Señor, tu palabra santa que ayer fue vertida en ellos, Señor, obre, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, quédate con el grupo Yesurún y con el grupo Ibequel. Señor, ayúdanos, Padre, porque también te necesitamos. Y en esta noche, Señor, al abrir tu palabra santa, tú nos puedas guiar, nos puedas dirigir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener esta cita bíblica de base que se encuentra en, antes de la cita bíblica quisiera dar una introducción, como terminamos ayer, hermanos. Miren, ¿quién se acuerda de esta parte de ayer? Efesios 2:8. Que la gracia de Dios es la salvación. Dijimos que es no por obras, ¿verdad? Pero aquí yo quisiera preguntarles, mis hermanos, a todos los presentes, porque esto aún hoy, aún a nosotros que somos miembros, nos causa un conflicto. Y el conflicto es el siguiente: Jesús, si no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, ¿por qué hay que hacer buenas obras? O eso implica, si no estamos salvos por obras, que no hay que hacer obras, ¿no? Como que debería de ser, ¿no? Entonces, ¿tú cómo aprecias esta dualidad? Y sería igual la pregunta para Mitzi. Si no es por obras, Mitzi, y la salvación es por gracia de Dios, ¿debemos de hacer buenas obras o no las debemos de hacer porque no es por obras? ¿Te das cuenta? O sea, ¿de qué sirven hacer buenas obras entonces? Básicamente no sirven de nada porque la salvación no se gana por obras. Ahora, Mitzi y Jesús, ustedes ahorita con esta pregunta, ¿qué les viene a la mente? ¿Claridad o confusión? Pues un poco confundido, ¿no? Porque pues, las obras se las hacen al prójimo, ¿no? Entonces, cuenta, porque el prójimo, oye, yo dejo también que por la fe, por la creencia, la convicción que tienen con Cristo Jesús, de ahí parte todo, porque tienes que hacer obras o tienes que realizar, pues, lo que te nace. Ok.
Siento que por todo tengo que soy un poco confundido. Ok. Ahorita lo vamos a aclarar, pero ahí vamos. Mitzi, ¿tenemos que hacer obras o no tenemos que hacer obras? Bueno, es que mi contexto, como yo lo entiendo, dice, el versículo dice la salvación nos la dio Cristo por gracia. O sea, se refiere a la salvación. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo lo entiendo de que eso, la salvación, no la vamos a obtener por obras, por méritos de nosotros. Como lo dice el versículo, para que no nos vanagloriemos en decir, no, porque dice esto y esto, por eso estoy salvo. Pero, pues sí debemos de hacer las obras para mostrar el amor de Cristo. Es lo que yo entiendo. Muy bien. Por amor, ¿no? Como dijo Jesús también. Pero fíjense, hermanos, quise detenerme aquí para hacer una aclaración sobre este aspecto. Porque miren, aparentemente se entiende, pero para muestra 5 botones. Heidi, ¿cómo explicas esto de las obras y las no por obras? Es que yo creo que las obras, aparte de ser cristiano, las hace todo el mundo, porque la gente rica pues hace caridad, ¿no? Y Ajá. entonces son obras, al final de cuentas, aunque les sobra a algunos, pero ayudan al prójimo, ¿verdad? Pero Y lo como hace dice, precisamente queriendo congraciar, ¿no? gracias. Entonces, cuando llegues al cielo, como dice la parábola de Mateo, ¿no? Pero es que fue por obras, que no es por obras la salvación, es por fe, por corazón, por Ajá. carácter. ¿Te acuerdas cuando dice, a estos mis pequeños cuando lo hiciste, a mí lo hiciste? O sea, también tiene que ver por obras, pero aquí dice no por obras. ¿Cómo entonces entendemos eso? Leti, apóyanos. Pues como hemos estudiado que cuando ya, o sea, que no podemos decir que creemos, que tenemos fe, si no obramos. O sea, tenemos, para que yo muestre que tengo fe, tiene que verse en Se obras. tiene que ver. Tiene que ver en obras. Pero las obras no son para que me salgan, son el resultado de mi fe. Yumana, ¿tú cómo lo explicarías? Yo creo que es parte de también, ¿no? Cuando Sí. tengo como que pudieran ser muchos elementos para que pudiera tener la salvación. Y obviamente, si, como decimos, si nosotros reflejamos la amor de Dios a través de las obras, y es algo que debería de estar en nosotros, o sea, hacerlo de todo corazón, no solamente para hacerlo para vanagloriarnos, sino porque es algo que debemos nosotros como cristianos hacer. Pero escucharon que dijo no solamente. Cuando decimos no solamente, estamos diciendo, bueno, sí para ganar un poco, pero además, ¿no? Ahí está la clave. Ahí es donde lo confundimos. Hermana Marbella, ¿tú cómo lo explicas? Que lo vamos a hacer, pero que nos nazca, no nada más porque ya te lo voy a dar porque me sobró, por ejemplo, no. Tiene que nacer de cuando yo doy Corazón. algo, yo lo doy porque me nace, porque me siento bien cuando lo hago. No por ganarte un favor con el de arriba, ¿no? Porque yo cuando doy, ¿Qué? porque me nace, porque no me ya me sobró, ya lo doy, no, porque me nace y lo quiero dar. Entonces, perfecto. Si no nos nace, no lo damos, ¿no? Y entonces ahí qué está sucediendo? No tenemos fe. ¿Te das cuenta? O sea, es que es un indicador. Hermanita Lidia, ¿tú cómo nos explicarías esta paradoja? Pero que ya explicaste todo. Todo lo explicaron, sí, pero Yo creo que sí, o sea, lo más acertado es eso, porque la gente dice que o sea, si no tenemos obras tampoco podemos obtener la salvación. Entonces, ah, es espérate. algo que, o sea, que tenemos que hacer sí o sí, porque es el resultado, o sea, la obra es el resultado de lo que estás aprendiendo, de la obediencia, del amor a
Dios, o sea, ellos han respetado lo que sale de lo que pues, se supone que tú estás estudiando y comprendiendo con el amor, porque pues, o sea, aquí todo viene a resumir como qué significa o qué es el carácter de nuestro Dios, es amor. Y nosotros que debemos reflejar pues eso, y por eso debemos hacer por amor a Dios y por amor al prójimo, porque creo que así se resume los dos mandamientos más importantes. El punto clave es nuevamente que a la hora de explicarlo, ahí está la confusión, porque entre lo que dijo, es que también si no lo tenemos no vamos a obtener, y ahí hay contradicción. Esa es una contradicción. Decimos, si no tenemos obras no vamos a obtener la salvación. ¿Cómo? Si no es por obras. Ahí está la confusión, miren hermanos. Tenemos que quedar claros en ese punto. No es por obras. ¿Y qué significa no es por obras? ¿Qué quiere decir? Se los voy a dar con un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas obras hizo el ladrón en la cruz? Ninguna. La respuesta es ninguna. Y entonces, ¿cómo que va a ser salvo? Porque no es por obras. ¿Estamos? Ok. Ahora, quiere decir que si entendemos esto, ¿qué lugar tienen las obras en la vida del cristiano? El lugar de la correspondencia, el lugar de la fe, como dijo Leti, el lugar del corazón que ya ha sido transformado. Cuando nuestro corazón Dios ya lo ha transformado, las obras nacen, ¿sabe? No se fabrican. Ese es el punto. Ahora, claro, que si tú eres un ser humano, que Dios ha tocado tu corazón, entonces las obras brotan. Y claramente dices, está haciendo obras, pero no para ganarse la salvación, sino lo inverso. Por amor al prójimo. No, espérate, porque ya se la ganó. Porque Dios, como dijo, nos los da como de gracia. Entonces tú aceptas a Cristo como el ladrón en la cruz en ese momento, Dios te salvó. Si ahí tú te mueres, no hay obra que te respalde. Porque aceptaste a Cristo, te salvaste, mas no hay obras. Pero si tú aceptaste a Cristo y todavía tienes vida, Cristo lo que va a hacer es transformar tu corazón. Y entonces las obras van a brotar de ti en forma natural. No para ganar, porque ya te lo dio. Es como cuando alguien te salvara la vida físicamente, un médico o un milagro de la ciencia o lo que sea, y entonces tú estás agradecido, ¿no? Y entonces al médico, oye, gracias, tú me operaste y me salvé, y tienes una gratitud, ¿no? Y entonces quieres corresponderle de alguna forma. ¿Por qué? Porque ya te dio algo. Entonces cuando Jesús entra en tu vida, te dio la salvación, tú le abriste. Hermanos, no se confundan. No nos confundamos. Esto es básico, pero le batallamos, porque a la hora de que lo vamos a explicar, no sabemos explicarlo. Y entramos en confusión. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie va a llegar al cielo diciendo, no, yo hice más, yo hice menos. No. Ahora, ¿que debe de haber obras? Claro, por agradecimiento a la salvación de Dios. Por eso hay obras y van a abundar las obras, sí, pero no para ganar nada. Es por agradecimiento, por gratitud a la salvación que Dios ya te dio. Así que eso tiene que ser muy claro, queridos hermanos, y cada uno de nosotros, tanto nuestras visitas como Jesús, como Asiel, como Mitzi, tenemos que entender esta gratitud. Es decir, Jesús, Asiel y Mitzi, que son nuestras visitas en esta noche, Dios les hace la invitación, Dios les llama a Él. ¿Para qué? Para darte la salvación. Dios no te dice, primero deja esto, primero deja el otro, primero cambia esto, primero
arregla este asunto. Dios no te dice así. Dios te dice, ve. Cuando tú lo aceptas, Él te va a dar la salvación. Dice, yo te lo doy. ¿Qué te ganaste? ¿Qué hiciste? Nada. Dios nunca te ha pedido nada para que tú seas salvo. Pero cuando tú aceptas y Él te salva en ese momento, tú de agradecimiento, ¿qué vas a hacer, Mitz? Buenas obras, ¿no? De corazón, por agradecimiento. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al texto bíblico de hoy. ¿Alguien se lo sabe? San Juan 3:16. ¿Cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Saben? Una vez yo me encontré con una visita, estaba yo dando estudio bíblico. Y me sorprendí con ese texto. Me lo sabía, pero no me lo sabía de memoria así de texto. Y me acuerdo que se hizo una pregunta en la pareja misionera sobre el texto favorito. Y la persona que estaba recibiendo el estudio bíblico dijo, yo sí tengo un texto favorito. Me sorprendí, porque en ese momento yo no tenía un texto favorito. Y me dice, ah, sí, a ver, le dijo mi compañero, y ya dijo, porque de tal manera por al mundo le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hasta en la vida. San Juan 3:16. Y yo me quedé, sí, cierto, ese versículo es conocido, yo también me lo sé, pero no lo traigo aquí. ¿Sabe? Tiempo después, escuché que este texto es el texto más conocido de la Biblia. Este texto es el que más conoce la gente de la Biblia en el mundo mundial. ¿Sí? ¿Sabían eso? Sí. Pero nomás Heidi sabía eso, tu hermana no sabía. O sea, es que luego también me ha tocado preguntarle a gente que no es de la iglesia y me hace mucho énfasis en eso. Eso. Y digo, ¿Sí? Eso sí, te das cuenta. parece una manera. Pero Marbella, ¿tú lo sabías? Ah, bien. ¿Leti? No, ¿ah? ¿Lidia? Sí, es conocido. Sí, mucha mención. Lo ubica. Casi hubiéramos dicho, todo el mundo se lo sabe. Si esa vez que le preguntaron por los libros a Peña Nieto, eso lo hubiera dicho, capaz que él sí se lo debe, pero ni ese se supe. Ni ese se supe, porque él decía que leía la Biblia, pero no sabía nada. Queridos hermanos, este texto es profundo. ¿De qué nos habla este texto? Asiel, tú que eres nuestro invitado de esta noche, ¿de qué nos habla este texto? ¿Lo habías escuchado? ¿Tú no lo habías escuchado? Sí, estando aquí sí, pero así como persona, Pero sí lo había escuchado. sí. O sea, no importa el lugar, sino que ya alguna vez lo hayas escuchado. Pero, ¿qué es ese? ¿Qué significa ese texto para ti? Pues ¿Qué entiendes? el amor que Dios tiene con nosotros, sin importar que Dios su Hijo, sabiendo que somos pecadores. Ese es tanto el amor que nos tiene Dios a nosotros, sin importar lo que haya sufrido su Hijo por nosotros. Gracias, así. Destaca la grandeza del amor. ¿Qué amor, no? La pregunta que subyace aquí es, ¿quién daría a su hijo por otra persona? O sea, esto es algo complicado.
Es decir, un amor de ese tipo es algo que no es posible verlo. O sea, imagínate que cualquier día te hicieran esta situación de que a ver si das tu hijo o ese familiar querido por una buena causa, pero hay que sacrificarlo. Complicado, ¿no? ¿Quién diría que sí? Ninguno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no aceptaríamos dar esta muestra de amor nosotros? Porque no llegamos a ese nivel de amor. Ok, dice entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué creen que significa unigénito? Único. ¿Qué más? No hay otro igual. Único de ese gen. Unigénito. ¿Qué gen? Único en ese gen. En ese género. ¿De qué género? Ándale, por ahí va. Del género divino. Único en el género divino. Dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo el que crea en él, ¿qué pase con él? No se pierda, mas tenga. Miren, y aquí termina de llevarnos de lo terrenal, de lo material, al nivel espiritual. ¿De qué estamos hablando aquí? No de la muerte física, estamos hablando de la muerte eterna. Y no estamos hablando de la vida física, estamos hablando de la vida espiritual, que es vida eterna. Entonces, este texto es supremamente profundo y supremamente importante. ¿Qué nos dice? Nos dice el secreto de la vida eterna. ¿Cuál es el secreto de la vida eterna en esta noche? ¿Estamos viendo? Jesús. Cristo. ¿Cuál es el secreto de la vida eterna? Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué precio? Como dijimos antes. El precio es el amor de Dios. Ese gran amor de Dios es el precio. Queridos, cuando tú das algo de corazón, ¿esperas algo acá? ¿Verdad que no? Esa es la condición de esta dádiva. Dios nos los dio sin esperar nada acá. Nos dio porque nos ama. Y esa es la base. Ahora quiero llevarnos a la historia de Abraham e Isaac. Vayan a sus Biblias en Génesis 22, 2 y 7. Son estos dos textos que están aquí. Génesis 22, versículo 2 y versículo 7. Dice de la siguiente manera, el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diga. ¿De qué está hablando aquí? Del sacrificio que Dios le pidió a quién. Abraham. Que sacrificara a quién. A su único hijo Isaac. Saben que Abraham es el padre de los israelitas, ¿verdad? En la Biblia. Pero saben que el único hijo que tuvo es Isaac. Bueno, también tuvo a Ismael, pero de la promesa es este, ¿no? Al final, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 2, Ismael, Isaac. Hijos. Nosotros ya son que nietos, bisnietos y demás, ¿no? Pero hijos, Isaac e Ismael. Pero de ahí la descendencia creció. ¿Cuántos hijos tuviste, Lidia? 2, ¿no? Aquí, Marbella, tienes uno nada más, ¿verdad? Tú estás como Abraham, nada más uno. ¿Cuántos hijos quieres tener así? 2. ¿Tú cuántos quieres? 5. Un equipo de fútbol te vamos a mandar a ti. 12. ¿Cuántos hijos quisieras tener, hermano?
2. Mitzi, 2. Jeremy, ¿cuántos hijos quieres tener, Jeremy? Uno nada más. Tú eres muy codo, Jeremy. Hay que tener muchos hijos. Abraham nomás tuvo 2 hijos reales. Ya de ahí todos los demás son hijos de Isaac, hijos de Ismael. Queridos, y ahora a este que es el hijo de la promesa, Dios le está diciendo que vaya y lo sacrifique en holocausto. Esta historia suena a lo que acabamos de leer. Parecido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a quién, a su único hijo. Entonces la promesa fue Isaac y le dijo, dámelo. ¿Para qué le pidió esto Dios a Abraham? Dice la Biblia que es una prueba de fe. Queridos, Dios prueba tu fe. Abraham fue probado. Heidi, Dios te va a probar tu fe. Jesús, Dios va a probar tu fe. Así es, Dios va a probar tu fe. Porque aunque estás en un proceso entre que sí, no, azul y buenas noches, de todas maneras, sí conoces a Dios. Cuando lo conoces, se va a probar la fe. Pero en la prueba de la fe, ¿qué puede suceder, Marbella? Podemos pasar una prueba o reprobar la prueba, ¿sí o no? Así que hay opciones. Opción buena y opción donde no pasas. Pero la prueba va a estar ahí. Cada quien decide. Por ejemplo, ¿cuál sería una prueba hoy en día? Mitzi, Jesús hacia el llamado de Dios. Dios te llama. ¿Y cuál es la prueba, Mitzi? ¿Cómo pasarías la prueba de que Dios te llama? ¿O cómo reprobarías la prueba de que Dios te llama? Hay 2 opciones, pasarla y reprobarla. ¿Cómo se pasa o cómo se reprueba? Dime una de las 2, que te sepas. Aceptando. ¿Cómo se reprueba, Jesús? No, ¿cómo se reprueba? Ella ya me dijo pasando. No aceptando, no aceptando. Así es, se reprueba rechazando. Hay una prueba. Ven a Cristo. Te llama. Es una prueba de fe. ¿Cómo la vas a pasar? Si aceptas, aprobado. Si dices no, gracias, pero estoy bien así, gracias, no pasaste la prueba. Prueba de fe, hay que creer. Vamos a ver cómo sigue en el versículo 7. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre. Ahora es Isaac el que pregunta. Y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ya está todo listo? ¿Y el cordero? ¿Y cómo se titula este tema? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Queridos, la prueba de fe se pasa. Y lo que no sabemos muchos o no entendemos es que las pruebas son temporales. Abraham pasó la prueba, aceptó, obedeció. Y cuando llegó el momento, ¿dónde estaba el cordero? En un matorral ahí trabado. ¿Quién hizo provisión de ese cordero? Dios. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué proveyó y sustituyó con un cordero el sacrificio? ¿Por qué? ¿Cómo? Por amor. Para salvar a Isaac. ¿Qué más? ¿Por qué Dios proveyó un cordero para sustituir? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Hermana? Ya había pasado la prueba. Ándale. Ahí está. Porque ya había pasado la prueba. Querido hermano, cuando tú eres llamado a Dios,
y pasas la prueba, no es la prueba como tal para que tú hagas y entregues todo. Te voy a dar otro ejemplo. Los teólogos estudian el párrafo donde dice que el joven rico que le pidió a Jesús, ¿qué puedo hacer para obtener la salvación? Y como Dios le dijo, cumple los mandamientos, y dijo, todo eso lo cumplo. Y dijo, pero una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces sigue. Y entonces dice que se fue triste y no tenía muchos bienes. Entonces dijo, no, ¿cómo crees? Y se fue triste. ¿Pasó la prueba? No pasó la prueba. Los teólogos dicen, esa era una prueba como la de Isaac. Cuando Dios te pide que entregues algo, Dios es amor, hermano. No es para ponerte en mal. Es una prueba. Si pasas la prueba, puede proveer como el cordero. Ya pasaste la prueba. Tranquilo. Ya sé que confías en mí. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos frente a las pruebas? Dice la prueba más común: no trabajes en sábado, yo te voy a proveer. Ay, pero es que, ¿dónde? Ay, pero es que, o sea, la prueba, Dios te va a proveer, pero hay que confiar. Pero esa prueba, ¿cuántos la pasan y cuántos la reprueban? Y los que la han pasado dan testimonio, y aún así muchos no se atreven a pasar la prueba. Y el testimonio de los que pasaron, como dice mi hermana, ¿alguno Dios lo ha desamparado? Jamás. Pero hay que pasar la prueba. Es difícil. Sí, es difícil, pero la fe es el punto. La prueba es de fe. Porque tú vienes de lo que hace el mundo mundano, ¿no? Claro. Y ahora voy a guardar Sí. Y voy a perder, ¿no? Ingresos. Tú estás acostumbrado a eso, ¿no? Sí, yo estaba en Cuatza y uno de los jóvenes que estaban en la iglesia, todo estaba bien, él estaba muy bien, hasta que en eso su papá se retira, porque era el único dentista en su familia. Se retira de su trabajo y le deja la planta en Pemex. Y eso implicaba trabajar en sábado, porque él era del transitorio. Entonces, cuando le tocaban las guardias, su papá siempre lo cubría. Pero ahora que el papá se iba a retirar, o le iba a tener que entrar a las guardias en sábado. Y fue un problema. ¿Creen que no aceptó la plaza de Pemex? ¿Creen que la aceptó o no la aceptó? A ver, ¿cuántos dicen que sí la aceptó? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. ¿Y que no? 1, 2. Y bueno, ella dice que a mí sí. Exactamente, aceptó la plaza. Es que es difícil, como dice Jesús, no es fácil. Es una prueba, pero no es fácil. Cada quien, ¿no? Pero es que sí, yo cuando me puse en sus zapatos dije yo, es que sí está una plaza en Pemex, una planta en Pemex, no cualquiera, pero la prueba de fe, ¿cuál es? Ajá, igual Dios va a hacer. Queridos hermanos, esta es la prueba, Abraham, pero Dios hace provisión. Eso es lo importante que tenemos que ver, que Dios hace provisión. ¿De qué hizo provisión aquí? Del cordero. Y libró del sacrificio a Isaac y a Abraham. Es decir, aquí te va a librar y de todo, pero tienes que tener fe. Tienes que pasar la prueba. Jesús aquí te va a librar de todo lo que tú ni sabes. Él te va a librar, pero tienes que pasar la prueba de fe. Así Él. Igual para ti. Tienes que pasar la prueba. Y Él va a suplir las necesidades. Pero si no pasas la prueba, Dios no puede hacer nada. Porque Dios
está dispuesto, pero necesitas aceptarlo. Necesitas dar la prueba de fe. Queridos, no existe mayor amor que este, que un padre entregue a su hijo para salvar. ¿Esa prueba quién la dio? Dios con Cristo Jesús, dándolo en beneficio de nosotros. Queridos, vamos a reflexionar con este amor. Miren, Cristo es el Cordero, Cristo murió en nuestro lugar. Debemos tener fe en la promesa y confiar como Isaac y Abraham. La pregunta de hoy: ¿qué vas a decidir hoy? ¿Tendrás fe en Cristo y vendrás a Él? ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Tener fe? Jesús, ¿qué vas a decidir hoy? Tener fe y ir a Él. Así es. ¿Qué vas a decidir en este día? ¿Ir por la prueba y pasarla con fe? ¿Te gustaría? Amén. Vamos entonces, queridos hermanos, a ponernos de pie y poner estas decisiones en el nombre de nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta noche, Señor, te damos gracias, porque así Él ha escuchado el llamado. También por Jesús y por mí, sí, Señor. Tú nunca te cansas de llamarnos, Señor, pero depende de nosotros la respuesta y la decisión. Padre, tú has escuchado a cada uno de ellos. Ellos están dispuestos a aceptar tu llamado en este día. Guíalos, Señor. Protégelos y manténlos firmes en esa decisión, para que ellos puedan recibir ese regalo que tú has preparado para todo el mundo, que es la salvación. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos todo, sin méritos, solamente en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.